Bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Tranquilo, no hay problema, no te preocupes. Bueno. Que si no hacemos un lío acá de despliegue en la escenografía. Muchas gracias por estar. Vamos a presentar a Mariano Kestelboim, que lo dije bien, Perfecto. o Kestelboim. Está bien, ¿Está bien? así. Está bien. Economista, y Matías de Velasco, presidente de Carvap. Gracias por venir. A ¿Cómo les ambos. va? ¿Qué tal? Bueno, voy a comenzar por de Velasco, por una cuestión clara de todo esto que veníamos escuchando en una especie de compilado de un cambio de discurso, podemos pensarlo así, por parte del gobierno. Digo, la actitud del presidente hoy y varios de los ministros diciendo, bueno, se vienen tiempos difíciles. Bueno, sí, está clarísimo. Se vienen tiempos complicados. Yo estaba viendo recién lo que ponían ahí en pantalla y quisiera hacerte dos reflexiones. Sí. Una, la importancia que tiene el sector agropecuario en este país productivo. Recién el ministro de Producción, Dante Sica, decía que hablaba de la sequía, cómo nos pegó la sequía. Bueno, es así. Durante muchas veces Argentina trata de negar la importancia del sector agropecuario. El sector agropecuario es importante para este país, porque este país es un país productivo. Por otro lado, lo veíamos al ministro de Hacienda, Duhovne. Yo nunca recuerdo haberlo escuchado al ministro Duhovne hablar de producción, siendo el ministro de Economía de un país productivo. Entonces, lo que les quiero decir es esto. Argentina le da la espalda a la producción. Si vos salís a la calle y preguntás quién es el ministro, cuál es el banco, estos cambios que hubo ahora, el presidente Sí. del Banco Central, todo el mundo sabe que es Caputo. El ministro de Producción, hay mucha gente que no sabe que es Dante Sica. Claro. Entonces, es un país que tiene un potencial productivo importante, está en su ADN, pero le da la espalda a la producción. Mariano, ¿cuál es la lectura respecto de esta cuestión del mensaje de lo que vendrá, que se hace desde la economía? Porque imagino que también los mercados empiezan a mirar con otros ojos este mensaje, Sí. a evaluar cómo se van a mover en función de este nuevo mensaje. Parece que sí, que el panorama es muy malo de acá en más, pero no son variables que hayan cambiado drásticamente en los últimos meses. El problema principal que tiene la economía argentina es el desequilibrio externo. Argentina tiene una importación muy superior a sus exportaciones y también pago de intereses de deuda, remisión de utilidades al exterior, pago de servicios al exterior en general, transferencias. Y ese desequilibrio, bueno, con las políticas económicas aplicadas, como decía antes, no impulsaron la producción nacional, no generaron un desarrollo productivo que permita autoabastecerse o abastecer en mayor medida al mercado interno. Cada vez la Argentina se ha vuelto más dependiente del ingreso de capitales especulativos del exterior y eso termina generando esta psicosis en el mercado cambiario. Cualquier operador financiero internacional mira el resultado de la cuenta corriente y en los últimos 4 trimestres Argentina tuvo un resultado negativo equivalente a 5,3 puntos del Producto Bruto Interno. Ese nivel tan alto no lo registraba desde 1981. Y eso significa, bueno, que consumimos mucho más de lo que producimos. Claro. Entonces, en algún momento Argentina no va a poder seguir consumiendo así. Entonces, el estrés que eso genera a cualquier inversor es muy alto. Entonces, las inversiones financieras especulativas que habían llegado a la Argentina, cuando Argentina podía endeudarse fácilmente, bueno, se están cortando. Y eso es lo que está provocando esta presión en el mercado cambiario. Durante meses hemos escuchado críticas de si se vendía o no se vendía, si se liquidaba o no se liquidaba las cosechas, puntualmente de soja. ¿Sería muy distinta la situación económica actual si no hubiera caído el precio de la soja internacional y no hubiéramos tenido la sequía? A ver, con respecto al tema de liquidación de sojas, es una cuestión que surge con todos los gobiernos cuando hay problemas de faltante de dólares. El productor siempre hizo lo mismo. El productor va vendiendo la soja, en este caso, a medida que necesita. No es que está especulando a ver cuándo sube, si sube hoy o la vende dentro de 2 horas. Cuando tiene que pagar las cuentas, las vende. Siempre fue así y siempre va a ser así. Esto para todos los productores, porque una vez se pregunta, imagino que debe haber diferentes situaciones, ¿no? Digamos, tendremos productores a lo mejor con una menor capacidad de producción y menor capacidad para poder especular o no, y otros que a lo mejor sí pueden hacerlo. Mira, a ver, el productor que usa herramientas financieras es una muy pequeña proporción de los productores. Y después del resto de los productores, en mayor o menor escala, de acuerdo a su producción, todos hacen lo mismo, todos venden de acuerdo a sus necesidades. Claro. Porque aparte, por otro lado,
el grano es una reserva de valor para el productor. No así en la hacienda. En la hacienda, cuando la hacienda está lista, tiene que venderla. No la puede retener 2 meses, 3 meses. Perdón, sí. volviendo al punto anterior, ¿hubiera cambiado la situación económica si hubiéramos tenido otro tipo de cotización internacional de la soja? ¿Con respecto a qué se hubiera cambiado? Con respecto a los ingresos que ha tenido, o sea, los problemas que tiene Argentina en su balanza de pagos, ¿sería distinta si tuviéramos esa liquidación? No, mira, a ver, yo creo que un gran problema que hay acá es el efecto de la sequía sobre la producción, el faltante de toneladas de soja que nos está faltando. Eso es un problema terrible para el país. A ver, yo trato de contestarte con los datos. El déficit de cuenta corriente de la Argentina es de casi 31.000 millones de dólares. El último trimestre fueron 9.600 millones de dólares, entonces anualizándolo todavía es más alto ahora. El complejo sojero en su totalidad exporta alrededor de 24.000 millones de dólares. Si los precios hubiesen sido un 10% más altos, un 20% más altos, un 50% más altos, aún así no se podría cubrir esa diferencia. Desde ya que si los precios fueran mejores, seguramente el déficit hubiese sido tan abultado, pero no alcanzaría, no hubiera alcanzado, o sea, si la soja estuviera en $1.500 la tonelada, posiblemente sí, ahí en ese nivel sí, pero aún llegando a los máximos de la historia, de $630 la tonelada, en esas condiciones hubiéramos tenido de todas formas un déficit de cuenta corriente muy importante. A propósito de estas cuestiones y en particular de los dichos del ministro Duhovne, que otro de los integrantes de lo que antes era la mesa de enlace y de las diferentes agrupaciones agropecuarias, en este caso Confederaciones Rurales Argentinas, que es Dardo Chiesa, hizo algunas aclaraciones y tuvo algunas palabras fuertes también para con el ministro. Si es tiempo de hacer gestos, que todos hagamos gestos, ¿sí? Ustedes saben perfectamente bien que hay miembros del gabinete, el ministro de Duhovne, han dicho que tienen plata afuera. Si vamos a hacer un gesto, hagámoslo todos. Si está definido esto que retenciones no se tocan, ¿por qué no lo comunicamos oficialmente y vivimos todos en paz? Mientras tanto es incertidumbre, porque el presidente dice una cosa y queremos creerle, nuestro amigo el ministro de Agroindustria dice lo mismo, pero sabemos que en el gabinete económico se sigue escribiendo otra cosa. El presidente de la Nación en el CCK, yo lo escuché, porque yo estaba ahí, dijo, acá todo el mundo va a pagar impuestos de la misma manera. Y los que no pagaban impuestos siguen sin pagar impuestos, y los que pagamos impuestos pagamos más impuestos que antes. Me encantaría juntarme con Duhovne, me encantaría desplegar los papeles arriba de la mesa para poder debatir. Bueno, ¿es posible que haya algún tipo de movimiento respecto al tema de retenciones? Lo pregunto desde el lugar del sector agropecuario y también lo pregunto desde la economía. ¿Qué podría modificar, para bien o para mal? ¿Y qué podría pasar en cuanto a la relación entre el campo y el gobierno? Mirá, a ver, fue un compromiso del presidente Macri, antes de asumir, dentro de su campaña, eliminar las retenciones y tener una baja gradual de las retenciones de la soja. Hubo una alteración en el programa de baja de retenciones de la soja, pero por ahora lo está cumpliendo. Sabemos, como decía recién Dardo Chiesa, que es un tema es una carta que la están jugando, la tienen guardada dentro del Ministerio de Economía. Si el gobierno llega a variar, a poner retenciones a la soja, por ejemplo, al maíz, al trigo, sí, o eliminar retenciones a la soja, la baja, se rompería la relación con el campo. El campo vería eso de muy mal manera. Las retenciones son tan malas con Cambiemos como con el kirchnerismo. Es un impuesto regresivo. Mariano. Sí, pero yo creo que sería muy inoportuno, en primer lugar, después de la sequía, las inundaciones, aplicar un impuesto cuando están cosechando y una cosecha pésima. Sería realmente una muy mala jugada. De hecho, ya que lo estén barajando, es una señal negativa para el sector. Y en caso de que se aplicaran o de alguna forma, me parece que el tratamiento no puede ser por igual para un pequeño productor, para un mediano que para un grande, que tienen economías de escala muy distintas uno del otro, pero desde ya en estas condiciones que ha atravesado el sector en los últimos meses, me parece que es muy bruto estar tratando este tema. En todo caso, si la situación económica fuera otra, y en particular la del campo, quizás podría evaluarse, pero en esas condiciones. Claro. No se le puede cobrar a un pequeño productor en las mismas condiciones que un gran productor, pero de ninguna forma, me parece. Una pregunta que tengo hace un montón, ¿no?
¿Existen obras de infraestructura que puedan prever estos contingentes climáticos, o sea, un año de sequía o un año de mucha agua? Las obras de infraestructura te pueden prevenir inundaciones, no una sequía. Recordemos que el año pasado, en invierno, hubo grandes inundaciones que afectaron gran parte de Argentina, producto de obras que no se hicieron durante décadas. Ni siquiera fue culpa de este gobierno ni el anterior, muchos años. Y la verdad que se están haciendo obras, en provincias se están haciendo todo el tema del salado, y es una deuda pendiente con Argentina, ¿no? Eso hay que hacerlo. Aparte, hubo fondos específicos durante años afectados a obras que no se hicieron. Quiero hacer una pregunta más sobre el sector, pero particularmente sobre el sector lechero, del que hace un largo rato que no se habla y sabemos que vienen teniendo problemas hace muchísimo tiempo y vienen en una larga lucha con una cantidad enorme de tambos que se cerraron a lo largo de los últimos años y demás. ¿Cómo está la situación hoy? No se habla por ahora. En poquitos días se va a volver a empezar a hablar. En poquitos días se va a empezar a hablar Ya se va a otra empezar a vez. hablar. El sector lechero sigue con los mismos problemas de antes, sigue con la misma crisis, una crisis que ya lleva varios años. El problema que tiene el sector lechero es este. Vos tenés en una punta de la cadena tenés el productor, en la otra punta tenés el consumidor. Tenés un montón de productores y un montón de consumidores. Una oferta y demanda perfecta. Sí. Pero en el medio de la cadena tenés un oligopolio manejado por pocas usinas y cadenas comerciales que fijan el precio para todo el resto de los comercios. Entonces, no hay competencia por la demanda, o sea, cuando van a comprar las usinas, cuando le compran a los tamberos, Sí. no hay competencia, pues se dividen los tamberos. Y aparte, entonces les pagan el precio que les conviene a ellos, y aparte manejan el plazo que quieren. Le pagan el plazo que quieran, le Claro. pagan a 60 días, 90 días. Claro, con inflación eso es... Con la inflación y más trágico. recordemos las medidas del Banco Nación, te acuerdas hace poco, cuando suspendió la compra de cheques, entonces crujen las cadenas de pago. Es decir, que la lechería va a ser tema en pocos días. Va a ser tema en pocos días porque se está buscando una solución que no aparece. Mariano, ¿qué fue lo que pasó hoy a nivel económico? La bolsa por el subsuelo, riesgo país, o sea, ¿son cosas que asustan, deberían asustarnos? O... Sí, bueno, hubo un estrés financiero a nivel internacional importante por las guerras comerciales, por los anuncios de medidas restrictivas al comercio. Estados Unidos se está poniendo muy duro, eso también está generando nerviosismo a nivel global, en la Unión Europea, en Japón, en China, y en países emergentes como los de nuestra región, la situación se vuelve más frágil todavía, y en particular en la Argentina, donde no hay regulaciones para la entrada y salida de capitales especulativos. En este contexto, pensando que Argentina declaró un default en 2001 y que tiene un déficit de cuenta corriente, como decía antes, muy elevado, bueno, es una economía muy riesgosa. Claro. Entonces, lamentablemente, si bien el gobierno ha intentado generar confianza en los mercados financieros internacionales, no ha sido suficiente, claramente, porque cuando suceden estos movimientos a nivel internacional, bueno, Argentina sufre más que los otros países de la región. En ese intento por la conformación de confianza y por ir buscando un camino, algo que tal vez ni siquiera estuvo en los planes, pero termina apareciendo de alguna manera, el sector pymes, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los textiles y demás, tenían un enorme problema con el tema de la importación. ¿Con este dólar van a estar un poquito mejor? No, lamentablemente no alcanza. Porque el tema es el siguiente. Si bien el tipo de cambio mejora la competitividad, encarece las importaciones y eso le da oxígeno en el mercado interno para competir contra esos productos importados, de todas formas, los costos internos medidos en dólares, en particular de las tarifas energéticas, de los impuestos también, y también la caída del consumo que ha provocado la devaluación, hace que sea muy difícil la viabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas textiles. Fundamentalmente porque venden menos, porque la devaluación lo que hace más que nada es generar un proceso inflacionario. Sí. Venden menos, tienen una escala de producción y de ventas menor, los costos fijos, que son los energéticos, alquileres, impuestos, salarios, son muy altos, entonces prorratear esos costos en menor cantidad de ventas hace que el costo unitario total sea más alto. Entonces,
hacen falta más medidas. Con una sola variable que, si bien es muy importante el tipo Sí. de cambio en términos de redistribución de ingresos, no es suficiente. No va a modificar No. la situación. No alcanza. Gracias a ambos por haber venido. Un placer Muchas gracias, tenerlos por favor. aquí. Muchas gracias.